Vamos a hablar un poco de circuitos de corriente directa, luego vamos a hacer unos problemitas, no nos vamos a extender mucho, la verdad. La idea mía es que tipo 7:30 ya estemos saliendo. Ya después les compartiré más material para que finalicemos esto y que no se emboten y que de verdad aprendamos lo que vamos a ver hoy. Circuitos de corriente directa, ¿a qué se refiere los circuitos de corriente directa? Bueno, cuando hablamos de corriente eléctrica, ustedes tienen que darse cuenta y saber que la corriente eléctrica realmente son electrones que se están moviendo de un lado a otro lado, de un sentido a otro sentido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes se acuerdan de los átomos que tienen esas nubes electrónicas, están los electrones de valencia, que son los que están en los niveles más altos del átomo. Esos electrones tienen posibilidades de ceder a otros átomos o más bien de agarrar electrones de otros átomos. Esa transferencia que se da de átomo a átomo, átomo a átomo, genera un sentido de movimiento de electrones. Eso es la corriente. Eso es lo que uno conoce como electricidad. La corriente eléctrica no es más que electrones moviéndose. No hay que confundirlo porque la carga es negativa. A veces en electricidad vemos cargas positivas, pero las cargas positivas no son las que se están moviendo. Cuando algo se cargó positivo, realmente es porque hubo una ausencia de electrones, o sea, los electrones que habían en su momento en ese material o en ese átomo salieron del material y quedó una ausencia y por eso quedó cargado positivamente. Recuerden que los protones están en el núcleo del átomo. Entonces, como están en el núcleo del átomo, mentiras que un protón va a salir de un átomo y se va a mover hacia otro átomo. Para eso tiene que haber una fisión nuclear y posiblemente hay una explosión como la de Chernobyl. Entonces, no es algo que pase. Entonces, lo que sí está moviendo son los electrones. El sentido que va a usar este capítulo va a ser el siguiente. Va a ser un movimiento desde el polo negativo al positivo, sin cambiar de dirección. Eso es lo que vamos a imaginar como que si los electrones se van moviendo del polo negativo al polo positivo. La corriente se mueve en ese sentido. Ejemplos de corriente directa. Bueno, la corriente directa siempre va en un solo sentido, o sea, siempre va del negativo al positivo. Eso es lo que la hace ser corriente directa. ¿Quién usa la corriente directa? Los puertos USB, cargadores de dispositivos electrónicos. Em, Eso sí, cuando ustedes conectan el cargador de un teléfono al toma corriente, el toma corriente no utiliza corriente directa. Utiliza otro tipo de corriente que se llama corriente alterna. El, ¿Cómo se llama? El aparato es como un transformador que transforma esa corriente alterna, corriente directa, para que al teléfono le entre la corriente directa y pueda utilizarse en el teléfono. Por eso es imposible que ustedes conecten el teléfono y de una vez lo peguen directo al tomacorriente. Eso lo va a joder o lo va a quemar. Se necesita ese aparato que transforme la corriente alterna a la directa. La mayoría de los circuitos electrónicos, como teléfonos móviles, computadoras, equipos digitales, operan exclusivamente con corriente directa porque es más estable y es más fiable. Ok, eso es lo que este capítulo va a trabajar. Todo lo que esté ahí es corriente directa. Uno de los aparatos o de los, ¿cómo es? De los objetos que se encuentran dentro de las computadoras, los aparatos electrónicos y demás, más relevantes y más importantes para este capítulo son los resistores. Los resistores pueden acomodarse en dos formas, serie o paralelo. Un resistor, entonces, lo podemos encontrar en toda clase de circuitos, desde una secadora para el cabello, una calentadora, hasta circuitos que limitan o dividen la corriente. También reducen o dividen un voltaje. Eso puede estar en cualquier lado, puede estar en un circuito, no como un aparato, como les dije, de la plancha de pelo o la secadora de pelo, sino más bien dentro de un circuito, tratando de que la corriente disminuya. eh, o parando la corriente por un canal o no sé, por todo un circuito, porque tal vez necesitamos que la corriente no sea tan alta, entonces se le pone un resistor en una parte del circuito para que la corriente baje y no queme otro, ¿cómo es?
otro elemento de corriente. Así se le llaman a estos los resistores. Es un elemento de corriente, elementos de un circuito de corriente. Entonces, a veces es bueno, pues, combinarlos como resistores. Un ejemplo de resistor puede ser o de una resistencia. No sé si han visto estas, ¿cómo se llama? Estos pichelitos que se usan ahora para calentar el agua. Si usted quiere hacer café, nada más lo pone, lo conecta y eso calienta el agua de una vez. Él lo que tiene es una resistencia. Entonces, esa resistencia, cuando la corriente pasa por la resistencia, calienta la resistencia. La calienta y llega a calentarla tanto que me calienta el agua y eso hace que el agua hierva. Entonces, una de las características que tiene un resistor es que se calienta cuando la corriente va pasando por él. Si no aguanta esa corriente, el resistor se quema. Desde el punto de vista físico, entonces, ¿qué es lo que hace una resistencia? Va a transformar parte de la energía eléctrica, cuando va pasando la corriente por la resistencia, la transforma en calor. ¿Por qué la transforma en calor? Porque hay una fricción que el electrón va a experimentar cuando se mueve por esa resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia es como que resiste el movimiento del electrón. Entonces, cuando el electrón pasa por ahí, como que se siente frenado. Ese sentimiento de frenado hace que genere una fricción y eso se transforma en calor. Vean acá, estas son las resistencias. En laboratorio lo van a ver. Una de las formas de poder visualizar cuál es la medida, porque cada una de las resistencias tiene una capacidad de, de poder resistir el paso de la corriente sin que esa corriente la caliente tanto que la joda. Entonces, ese valor que cuantifica qué resistor tiene mayor o menor resistencia, se hace con esto. Los que están en el laboratorio, pues lo van a trabajar. La primera cifra es este color, le va a dar a usted un numerito, qué sé yo, un 1. La segunda cifra, digamos, si es un 0, entonces sería 1, 0, un ejemplo, no sé, el rojo en ese momento. El otro es un multiplicador, entonces se pondría 1, 0 por 10 al numerito del multiplicador y luego la tolerancia es como ese porcentaje o esa incertidumbre de cuánto ohmios, la unidad de la resistencia es ohmios, me va a resistir el paso de esa corriente, la resistencia. Esto lo puedo compartir, les puedo compartir una imagen de cómo sacar las resistencias, es importante para el laboratorio. Bueno, entonces solo con estos colorcitos uno puede llegar y determinar el color de bueno, el valor de la resistencia. Ahora hay hasta aplicaciones en Google Play o en Apple el Store, no sé, eh, de que usted nada más coloca los colorcitos de la resistencia y ya le tira el valor. ¿Cómo se representa en un circuito? Bueno, se representa con estos dos dibujos, este o este de acá. Nosotros normalmente lo vamos a representar con este. Entonces, primero vamos a ver qué pasa cuando una resistencia está acomodada en serie. Cuando está acomodada en serie, lo que hay que considerar es que la corriente que está pasando por las resistencias es la misma. Por eso se le dice en serie, pasa una tras de la otra. Entonces, imagínense aquí, la corriente está ahí, ese simbolito representa la corriente que va de izquierda a derecha. Cuando pasa por A, pasa por la resistencia R1, luego pasa por X, pasa por R2, por Y y por R3. Ese paso siempre es la misma corriente. Entonces, cuando están las resistencias en serie, siempre tienen la misma corriente, es una característica. Entonces aquí les pongo estas características. La primera dice, en primer lugar, todas las resistencias conectadas en serie son atravesadas por la misma corriente, ya que solo existe un camino para el paso de los electrones. Otra característica importante es que el voltaje se reparte entre las resistencias. Importante, cada resistencia al estar en serie, cuando hay una caída de tensión debido a la resistencia, lo que llega de voltaje a la otra resistencia ya es algo diferente, ¿verdad? Luego, cuando pasa acá, lo que llega a la otra es algo distinto. Entonces el voltaje es diferente cuando las resistencias están en serie. Y otra cosa importante, y lo que hace que estas resistencias sean sencillas de trabajar cuando están en serie,
Existe algo que se llama resistencia total equivalente de un circuito. ¿Qué es eso? Es como si de todas las resistencias que hay en un circuito yo quisiera ver cuál es la resistencia total, como si hubiese una única. Esa se llama resistencia total equivalente y se saca solo sumando las resistencias que hay en el circuito en serie. Estos serían los voltajes de cada una de las resistencias. Vean que cada resistencia tiene un voltaje diferente. Entonces los voltajes son diferentes para cada una. La suma de todas las resistencias me da un R equivalente total. Aquí utilizamos una ecuación para voltajes y resistencias que se llama la ley de Ohm. Así se llama. Si yo quiero saber el voltaje total del circuito, pues necesito la corriente total del circuito y la resistencia equivalente total. Esta es la ecuación que utilizo. Importante. ¿Por qué se usa la ley de Ohm? Porque son materiales que se le denominan ómicos. Hay materiales que no son ómicos, entonces ya no se puede utilizar esta ley y no se podría trabajar de esta manera. Pero nosotros vamos a trabajar solo materiales ómicos. Y vean acá, esas son las resistencias la equivalente para un circuito en serie. Ahorita vamos a hacer un problema de esto como para visualizarlo. Por ahora solo estamos hablando como la parte de teoría. ¿Estamos bien con la serie para pasar a las paralelo? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Ok. Kaylin, No, profe, todo bien. perfecto. Ok, genial. Vamos con las paralelo. ¿Qué significa ahora que estén en paralelo? En paralelo significa que ahora las resistencias están separadas, de manera que la corriente no es la misma, sino que se divide en cada una de las resistencias. ¿Vio? Es como una tubería, imagínense como una tubería. Entonces, la corriente va a venir por acá y una corriente se va por este lado, la otra se divide por acá y la otra se viene por abajo. ¿Cierto? Entonces, estas características se las pongo aquí para los casos que son paralelos. Existen varios caminos para el paso de la corriente, por lo que la corriente se divide entre las resistencias. Hay una corriente total, que es la corriente I, está ahí que viene por acá. Pues, ¿qué pasa? Esa corriente se divide en tres. La I1, que es la corriente que pasa por R1, la I2, la que pasa por R2, y la I3, la que pasa por R3. Entonces eso sería I1 más I2 más I3. Entonces ven que la corriente total del circuito es la suma de las corrientes individuales de cada una de las resistencias. Luego, pues esas corrientes se van a unificar otra vez en el punto B y van a salir siendo la misma I, como si fuera una tubería. Así yo me lo imaginaba, como para facilitar saber cuándo está en serie o en paralelo. Eh, Otra característica, las pongo acá, la resistencia equivalente siempre va a ser menor que la resistencia de menor valor del circuito. O sea, si yo saco una R equivalente de todas las resistencias, siempre me va a dar un dato menor a lo que tenga ahí en resistencias. ¿Y por qué la R equivalente total es menor? Porque cuando yo coloco las resistencias en paralelo, eso ayuda un poco a que la corriente pueda pasar sin tanta oposición, porque como se divide, entonces una parte de la corriente se va por R1, otra por R2, otra por R3, y entonces vuelven a juntarse y no hay tanta pérdida de oposición en el sistema, no hay tanta caída de potencial. Y eso es importante. Al dividirse las corrientes, ya no está esa caída de potencial, entonces los voltajes son iguales en todas las que están en paralelo. Entonces, una de las características acá es que los voltajes son iguales. Ok, veamos un toque las ecuaciones. ¿Lo ven? Las corrientes son diferentes, dependen del voltaje, que es el mismo, por eso dice ahí V de total. ¿Ya? Por eso dice VAB, VAB. VAB significa V total porque se supone que es un circuito que está conectado, un terminal en A y un terminal en B, y todo lo demás pasa adentro, digamos ahí, no sé. Entonces, por eso el VAB
es como si fuera el voltaje total. ¿Cómo saco la R equivalente total de un circuito que está en paralelo? Poniendo ejemplo este que está acá, que son 3 resistencias en paralelo, normalmente la fórmula es esta. Yo lo que hago, cuando digamos en este ejemplo son 3, pongo 1, 2 y 3. Para ubicarme, ¿cuál es el R equivalente que estoy sacando? Ese sería de esta manera, R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Eso va a dar un resultado y demás. Yo lo que hago para no estar luego viendo cuánto da y elevándola a la -1, hay gente que hasta se pone a hacer esto paso a paso, tan simple como poner que R123 es igual a esto, meter en paréntesis esto, en la misma calculadora. Y todo lo que metí en el paréntesis, elevarlo a la -1. ¿Lo ven? Sí. Estamos con el paralelo. Me avisan ahí para ver si seguimos. Sí, Perfecto. estamos ahí. Listo, listo. Vamos a ver. Ok. Todo eso anterior es solo circuitos. Luego viene otro capítulo, algo que se llama reglas de Kirchhoff. Eso es importante que lo estudien, las reglas de Kirchhoff, porque nos ayuda a encontrar la resistencia. Dame un chancito, ya voy. Ok, ahora sí. ¿Para qué se usan las reglas de Kirchhoff? Cuando ustedes empiezan a estudiar el capítulo se van a dar cuenta que ahí por ahí aparecen. Es para encontrar resistencias en circuitos donde las ecuaciones de serie y paralelo no funcionan. ¿Por qué? Porque hay un montón de elementos de corriente que ya me limitan a utilizarlas. Vean el ejemplo de este dibujo que está acá. Aquí, si yo me pongo a hacer en serie y paralelo, va a estar un poco complicado porque tenemos aquí una fuente, esto se le llama FEN, eso está en el capítulo 25, a esto se le llama FEN, perdón, a esto, el E1, al más y el menos. Eso es una FEN, que lo único que significa que es una batería. Este circuito tiene una batería, y vea que esta batería tiene a la par una resistencia R1, el cableado se conecta acá con otra resistencia y con otra batería. Entonces, 2 baterías y 3 resistencias. Entonces ya ahí se me complica un poco hacerlo en serie en paralelo porque hay baterías y demás. Entonces, muchas redes de resistores prácticos no se pueden reducir a combinaciones sencillas en serie en paralelo. Una unión en un circuito es una unión. Vamos a ver, hablar de eso, qué significan, porque es importante. Cuando hablamos de una unión, son estos puntos en donde hay un punto donde bifurcan corrientes. Significa que se juntan o se suman para salir por otro lado. Un ejemplo, si la corriente viniera por acá, ¿qué va a pasar en el punto A? Va a haber una división donde una corriente se va para acá y otra corriente se va a ir para acá abajo. ¿Lo ven? Eso es una unión. Esto de acá no es una unión. Y eso es importante para poder entender las reglas de Kirchhoff, porque hay unas leyes para utilizar las reglas de Kirchhoff que hablan de la ley de la unión. Entonces es importante que lo sepan. Entonces, eso es una simbología, la unión.
Luego de saber que es una unión dentro del circuito, necesitamos también entender cuál es la FEN, que ya eso lo hablamos. La FEN, vea que la FEN está representada con un símbolo, una raya más grande y una raya más pequeña. A veces no le ponen el símbolo más, sino nada más una raya más grande. Entonces, esto es una batería con un terminal positivo y un terminal negativo. Eso es otra cosa importante para poder utilizar las leyes de Kirchhoff. Otra cosa importante en un dibujo, las espiras. ¿Qué es una espira? Vean que hay 3 espiras. Uno es todo, vea que es como que está rodeando todo el circuito. Eso es cuando yo voy girando. Un ejemplo, si empiezo en B con la espira 1, ¿qué me encuentro? Ahí voy. Primero, una resistencia R. Luego, ¿qué me encuentro? Una resistencia R1. Y luego, una FEN. Y volví al mismo punto. ¿Se entiende eso de la espira 1? Profe, ¿lo puede repetir otra vez, por favor? Ok, vamos otra vez ahí. Las espiras. La espira es la forma en la cual yo voy a darle un recorrido al circuito. Las espiras tiene que empezar en un punto y volver al mismo punto. Entonces, como un circuito como este, hay 3 posibilidades de espira. La espira 1 es darle todo un recorrido solo al cableado externo. Véalo. Voy a empezar en B. Vean ahí el color donde va avanzando. De B paso a D, no me he topado nada. ¿Qué es lo primero que me topo en esa espira? R. Sigo. Paso por A. Luego, ¿qué me topo? R1. Y luego, ¿qué me toco? La FEN 1. Y luego, vuelvo a B. Sí. Ya lo entendí. Profe, Gracias, profe. y si yo lo hago, perdón, compañera, si yo lo hago al revés, también puede funcionar. Si agarro de B para Claro. C. Sí, exacto. Exacto. Eso es porque ahorita vamos a ver para qué funciona, pues, tomar esa espira. Vean ahora la espira 2. Listo, ahora sí. Vamos a la espira 2. La espira 2, vea que ese es el recorrido. Entonces, voy a escoger otro color, tal vez el rojo, y voy a empezar en C. Haciéndose el recorrido, ¿qué es lo primero que me topo? La FEN 2. Luego el R2. Llego a A. Voy por acá, paso a R1 y luego FEN 1. ¿Lo vieron? Si escojo la espira 3 y empiezo en B, empiezo acá. Primero me topo a D, luego a R, luego a A, luego a R2 y FEN 2 y regreso. Sí. Entendido. Por lo menos qué son las espiras, para seguir con lo demás. Así van entendiendo para qué se usan. Listo. Vamos ahora, Sí. entonces, a ver las reglas de Kirchhoff. ¿Qué son las reglas de Kirchhoff? Bueno. Dice que las reglas de Kirchhoff de las uniones, dice que la suma algebraica de las corrientes en cualquier unión es igual a 0. La suma algebraica de las corrientes en cualquier unión es igual a 0. ¿Qué significa eso? Vean acá este dibujo de acá. Esto es una unión, aquí. Vean que se puede ver como una tubería. Aquí hay una T, el agua entra por acá. ¿Qué pasa con esa agua que entra por ahí y otra entra por acá? Bueno, y se van a salir juntas por ahí. Entonces, en este punto, ustedes pueden visualizar, o sea, aquí ya me perdió el color muy claro. Ustedes pueden visualizar este punto, pueden decir que lo que entra, yo eso lo hago así, entra es negativo y lo que sale, la corriente que sale es positiva. Entonces, vean acá, I1, ¿qué pasa con I1? Está entrando. I2 está entrando.
Entonces, I1 va a ser negativo más la I2 que va a ser negativa. Y la que sale, bueno, aquí dice I1 más I3, pero lo voy a poner I3. Va a ser I3. Todo eso tiene que ser igual a 0. La suma de todas esas corrientes en esa unión tiene que ser igual a 0, ¿lo ve? La que entra a la unión la pongo negativo y la que sale la pongo positiva. Eso es una forma de verlo. ¿Y qué saco de aquí? Si paso ahí 1 y 2 al otro lado, me queda que la nueva corriente I3 es igual a I1 más I2. Esto me va a servir a mí como una ecuación que después la voy a utilizar en un sistema de ecuaciones. Para eso es Kirchhoff, para hacer un sistema de ecuaciones y poder determinar valores de corriente y demás. Claro, si yo en algún momento sé cuánto vale I1, cuánto vale I3, ya tengo el valor de I2. Ahorita vamos a ver la otra ley. Aquí está la otra ley, lo ven. Vamos a ver. Ahí está. Para la regla de Kirchhoff de las espiras, esta se llama de las espiras, dice que la suma algebraica de las diferencias de potencial, no sé si recuerdan que era una diferencia potencial, esto es voltaje. Entonces, la suma de los voltajes en una espira es 0. Eso es lo que quiere decir. Entonces, de hecho, acá, eso es una sumatoria de Riemann, así se le llama en matemática. Todos los voltajes igual a 0. Hagámoslo aquí a ver, un ejemplo. Primero, suma de los voltajes. Recordemos que por la ley de Ohm, voltaje es igual a I por R, ¿cierto? Entonces, no sé, alguno de ustedes díganme cuál espira quiere que utilice ahí. La 2. La 2. Usemos la 2, a ver. Espira 2. Voy a empezar en B. Ahí estoy en B. Voy subiendo. ¿Qué me encuentro primero? Una FEN. Eso es un voltaje. Recuerde que la FEN también es un voltaje. Es el voltaje de la batería. Se representa como un E así. Entonces, la FEN, cuando yo paso, vea que el sentido va hacia arriba. Yo voy hacia arriba. Pasa de menos a más. El signo que le voy a poner al voltaje, voy a sumar todos los voltajes que hay, va a ser positivo porque pasé de menos a más. Le pongo aquí, FEN 2. Sigo. ¿Qué me topo? El R2. Entonces hay que sumar ahí. Todavía no hemos visto la ley de signo, claro. Entonces no sé si poner recuerde que aquí, entonces aquí la corriente, bueno, no sé ni la corriente, no sé nada porque no he visto ley de signos. Ese es el problema. Pero digamos que por aquí pasa una corriente I2. Entonces, lógicamente, el voltaje ahí va a ser I2 por R2, ¿verdad? Eso es lo que hay que sumar acá. Claro, no hemos visto ley de signos. Necesitamos primero ver ley de signos para sumar. Por el momento, pongámosle hipotéticamente nada más I2 por R2. Seguimos la espira y luego nos sumamos una R1. Hay que ponerle I1 por R1. Y luego nos topamos una FEN. Esa sí es de más a menos, entonces ponemos menos FEN 1. Por el momento, ahorita, cuando después de que veamos ley de signo, vamos a poner estos signos. Todavía no lo sabemos. Voy a ponerle por un momento signos de pregunta aquí. ¿Verdad? No sé, más menos, más menos. Y todo eso tiene que ser igual, según esa ley, ¿a qué? A 0. A 0. Ajá. Y eso es lo que voy a utilizar como una ecuación. ¿Lo ven? Luego, ustedes hacen lo mismo con la espira 3, luego con la espira 1, ¿y qué van a obtener? 3 ecuaciones. De esas ecuaciones, usted calcula lo que les pregunten. Van a ver algunos que tienen datos, otros no tienen datos, pero eso me va a ayudar a mí a poder tener ecuaciones. Y de todas las ecuaciones, poder sacar lo que pregunto. Más o menos entienden la idea entonces de utilizar Kirchhoff. No sé. ¿Sí se entiende? La idea. ¿Qué es? Dividir Por el aquí circuito bien. en espiras. Ajá, dime. ¿Está Por bien? aquí todo bien. Ok. Es dividir el circuito en espiras. eh, esa espira, empezar a sumar los voltajes que hay y generar una ecuación. Si puedo sacar otra espira,
sumar los voltajes que hay y generar otra ecuación. Y así irme con todo el circuito. Si yo ya saqué todas las espiras y tengo las ecuaciones y no tengo resultados de nada, vayan a los nodos, tal vez puedan tener ecuaciones de corriente. Vamos a ver, sigamos con la presentación. Estas son las reglas de signo para las espiras. Vayan viéndolas, denme un chancecito para ver algo por acá. Ok, ahora sí. Vean esta primera, esta ya la vimos, los recorridos en una FEN. Si voy del sentido del recorrido de menos a más, la pongo positiva. Si voy del recorrido de más a menos, vea que el recorrido es este, hacia allá, y aquí era hacia allá. De más a menos es negativa. ¿Lo ven? Ahora, vamos con lo que dejamos pendiente para el dibujo. Pongo positivo el IR cuando el sentido del recorrido es opuesto al de la corriente. O sea, si yo voy para allá y me topo la corriente. En cambio, es negativo si voy en el mismo sentido que la corriente. Ojo ahí. Positivo si me topo a la corriente y negativo si voy en el mismo sentido. Vámonos para el dibujo a ver si podemos verificar eso. Aquí, pues no sé la corriente porque no la he puesto. Decía que la corriente va de menos a más. Entonces, aquí va una corriente I1 del terminal negativo. Aquí va una corriente I1. ¿Lo ven? Entonces, por aquí va una corriente I1. Luego esa corriente I1 se divide en dos corrientes. Sigamos viendo. Esta FEN del negativo sale una corriente I2. Ahora, I2, entonces aquí pasa I2. ¿Lo ven? ¿Sí se está entendiendo cómo las estoy poniendo? Pasa I1. ¿Se acuerda que al inicio de la teoría hemos leído que la corriente va del terminal negativo al positivo? Entonces, de la FEN, yo aquí, como es la FEN 1, yo saco una corriente I1 que sale del terminal negativo, ¿lo ven? Y llega al punto B. De esta otra FEN sale una corriente I2 del terminal negativo y si I1 se junta con I2, se terminan haciendo una corriente I3 o una corriente I para que coincida con esa R que está arriba. ¿Lo ven? Que esa I, vea qué casualidad, esa I se divide en I2 y en I1. Ahora sí, ya teniendo la dirección de la corriente, ¿qué notamos en el R2 que tenemos acá? Que cuando yo voy para arriba, me topo a la corriente, ¿verdad? Entonces, ahora haciéndolo bien, la espira 2 sería de menos a más, pongo una FEN 2 positiva. Luego, paso por la resistencia R2 y me topo la corriente, entonces le pongo más I2 R2. Sigo la espira. Llego a la corriente R1 y vea que voy en el mismo sentido que la corriente I1. Entonces le pongo negativa. I1 R1. Luego paso de más a menos la FEN 1. Menos FEN 1. Eso es igual a 0 y esa sería mi ecuación 1. Ahora sí, díganme, ¿cómo lo ven? Eso de las leyes de Kirchhoff con esa espira. ¿Se entendió? En el caso mío, pues sí tengo una idea, pero se ocupa sentarse a leer más detenidamente, práctica, sí. Exacto. Así es. Eso me parece que, no sé si hay recomendados para este capítulo, les voy a poner algunos ejercicios recomendados para que practiquen. Eso es pura práctica. Ya más de teoría no les puedo decir más, eso es todo prácticamente. Ya lo que queda es practicar. Voy a hacer tal vez un problemita de cada uno. La otra semana, el martes, vamos ya a ver campo magnético y campo eléctrico y todas esas cosas.
Lo que voy a intentar hacer es, voy a intentar conectarme una hora antes para que hagamos práctica de este capítulo. Sacar un ratito más para practicar este capítulo y la grabo. Para que entonces, si se pueden conectar solo a la tutoría, entonces que los que no pudieron, que vean la práctica que voy a hacer de 5 a 6, tal vez. ¿Les parece? Parece perfecto. Ok, Sí. yo Claro, me retiro por ahorita, profe. Muchas gracias. Ahí lo estoy Ok, finalizando. Tengo que ir a trabajar. está Ok. bien. Buenas noches. Perfecto. Buenas noches. Ahora, luego, pues, esto ya les queda más a ustedes de leer, instrumentos de medición eléctrica. Van a toparse con los amperímetros. Los amperímetros son los que miden, lo que mide más que todo la corriente eléctrica. Ahora se usa un multímetro que él mismo tiene amperímetro, voltímetro y ómetro. Mide resistencia, corriente y voltajes, ¿verdad? Pero ahí ustedes traten de sacar el ratito para leer los amperímetros, qué es lo que hace. Cuando vean en un circuito un amperímetro, un voltímetro, vamos a trabajar los ideales. Cuando hablamos de ideales es que vea que en este caso, este voltímetro es un aparato que tiene una resistencia. Vamos a suponer que no tiene resistencia. ¿Para qué? Para que no me afecte el dato de la lectura de lo que yo estoy midiendo. Eso se llaman voltímetros ideales, amperímetros ideales. Así es como se ven en un circuito. Si viene algo así y me dicen, y le dicen a ustedes, determina el valor del instrumento, de los dos instrumentos. ¿Ustedes qué es eso? Pues nada más es encontrar la corriente que pasa aquí. O sea, el amperímetro va a medir esta corriente y el voltímetro va a medir el voltaje que hay en esa resistencia. Eso es nada más, porque muchas veces pregunta y uno no sabe, uno piensa que es un procedimiento diferente. Pero no, nada más es medir la corriente y el voltaje donde aparezca el simbolito. La figura, la corriente a través del es de 4 amperios. O sea, me están dando la corriente y la resistencia de este de acá. Lo que me piden es cuáles son las corrientes a través de los resistores de 25, este de acá, y de 20. Eso es lo que me piden. Ahora, ¿cómo sé yo eso? Las corrientes. Recuerden que cuando están en paralelo, eso hay que ir de uno en uno para sacar los datos de todos. Cuando están en paralelo, los voltajes son los mismos, ¿verdad? Entonces, yo podría de ese dibujo de ahí poder calcular el voltaje de la resistencia de 6. Y eso me va a decir que la resistencia de 8 también tiene ese voltaje. ¿Cierto? Para ir calculando todo de una vez. Entonces, V es igual a I por R. El voltaje de la resistencia. A veces a mí me gusta ponerle numeritos para, ¿cómo es? Como para no complicarme. Voy a ponerle a este 1, a este le voy a poner 2, a este le voy a poner 3 y a este 4. Ahora sí, la de V1 sería 4 amperios por 6 ohmios. ¿Cuánto da eso? Se me descargó el teléfono. ¿Dónde tengo la? Tengo que buscar la calculadora. ¿Alguno que me pueda hacer los cálculos? Bueno, eso está fácil, ¿verdad? Pero para los que vienen ahorita. 4 por 6, bueno, 4 por 6 es 24. Entonces, con eso yo sé que son 24 voltios que tiene ese resistencia de ahí. Entonces, pues vea que la corriente viene por acá y se divide en dos resistencias. Uno de 6 y uno de 8. Luego se unifican y sale por acá. Entonces la corriente se divide.
Creo que se me fue el internet, ya volví otra vez. Aquí estoy. Entonces, sabemos que decía que ya sé que la resistencia de 6 y la resistencia de 8, ambas tienen 24 voltios. Ya tengo un dato. Entonces puedo determinar la corriente I2, porque ya tengo el dato del voltaje y de la resistencia. Entonces, con el voltaje y la resistencia puedo calcular la corriente. Si V es igual a I por R, la corriente es igual a V entre R. Entonces, si ahora me voy al 8 ohmios, tendría la corriente I2 es igual al voltaje que hay en 2 por la resistencia 2. ¿Cuánto es el voltaje que hay en 2? Alguien que me diga. A ver si vamos entendiendo. ¿Cuál es? Alguno que me diga. El voltaje que hay en la resistencia de 8 ohmios. 24, que es igual que la de arriba. Correcto, correcto. 24 voltios. Entonces, 24 voltios entre 8. Vamos a ver cuánta corriente me da. 3. 3, ¿verdad? 8 más 8 más 8, sí, 3. 3 unidades amperios. Entonces ya tengo otro dato. La corriente I2 son 3 amperios. Ahora, vean qué interesante. Sin hacer resistencias equivalentes ni nada, yo sé que la corriente viene por acá y se divide en dos, ¿verdad? Y luego se unifican. Entonces, si aquí arriba hay, ¿cuánto era lo que había? 4 amperios. Si se dividió para arriba 4 amperios y para abajo se divide 3 amperios, ¿cuánto es la total? Pues 4 amperios más 3 amperios. O sea, la corriente que está pasando por 25 ohmios es de 7 amperios. Sí, Ok, ¿se entiende? sí, profe. Sí, ahí vamos entendiendo. Ok, genial. Ahora, el problema no lo dice, pero lo podemos hacer un poquito más complejito, porque, bueno, me preguntaba solo por la de 25 y la de 20, pero es que, lo que pasa por las dos, 6 y 8 que se habían dividido, luego se juntan aquí por 25, es lo mismo que va a llegar y va a pasar aquí por 20. Entonces, tanto 25 como 20, ambas tienen 7 amperios. 7 amperios es la corriente total, todo el sistema. Puede ser que me pregunten cuál es el valor de esa FEN. El valor de la FEN viene siendo el voltaje total. Si yo quiero el voltaje total, necesito la corriente total y la R equivalente total. La corriente total ya la sé porque son 7 amperios, toda la que va corriendo por todo el circuito. Las 7 amperios en que en algún momento se dividió en 2, en 4 y 3, pero luego se unió y sigue siendo 7 amperios. Entonces, el voltaje total, para poder determinarlo, necesito la R equivalente total. Entonces, vamos a disminuir ese circuito para encontrar la R equivalente total. Sencillo. Vean que no se puede todo de una vez. Yo sé que la resistencia de 25 con la de 20 están en serie, porque es la misma corriente que pasa, pero la de 6 y 8 están en paralelo. Entonces, primero transformémosla en una. Entonces, ¿qué número les puse? A la de 6 y 8 le puse 1 y 2. Entonces, la R12 va a ser 1 entre R1, 6 ohmios, más 1 entre R2, 8 ohmios. Y todo esto elevado a la menos 1. Alguien que haga este cálculo, porfa, y me dice cuánto da.
Es igual si lo meto en paréntesis, profesor. Sí, Ok. usted lo mete en paréntesis y todo ese paréntesis le da elevado a la -1 en la calculadora. 7 sobre 24. Y dele a las flechitas para ver cuánto es ese. 0.29. Ok, 20. ohmios. ¿Vio? Siempre la resistencia equivalente de un paralelo es menor a las suyas individuales. Entonces ya el circuito me cambia. Ahí es cuando cuando ustedes hacen algo así, ustedes hacen el circuito otra vez. En vez de ser 2, ahora es así. Claro, por aquí estaba la batería. Ahora el circuito se convirtió en esto, con una R12, una R3 y una R4. ¿Cuál sería ahora el R equivalente total? Están las tres en serie, pues sumamos. Y ahora sí. ¿Cuánto era R12? 0,29 ohmios. ¿Cuánto era R3? Vamos a ver el dibujito. R3 son 25 ohmios. Y el otro es 20 ohmios. Listo. ¿Me dicen cuánto da ese R total? 45,29. 45.29. Ujú. Listo. Entonces, la corriente, bueno, el voltaje total es igual a I total por R total. Si yo quiero saber cuál es la FEN, cuál es la corriente total, 7 amperios. Y el R total, 45,29 ohmios. ¿Me dicen cuánto da eso? Trescientos diecisiete. 317 317. Ajá. voltios. Que debería dar lo mismo si lo hacen individual. Sacan el voltaje de esta combinación, que ya sabemos que son 24 voltios, el voltaje de la de 25 y el voltaje de 20. Suman los tres y debería dar lo mismo. Más o menos, ¿se va entendiendo cuál es la idea de esto de las R's, de las resistencias? Sí. Sí, claro, profe. Ok, ahí vamos a hacer varios problemas. El otro martes tratemos de hacer varios problemitas. Hagamos uno de Kirchhoff para entender ahora, ver cómo es esto de Kirchhoff. ¿Quién llegó aquí? ¿Quién llegó A aquí? ver, Un gato. Kirchhoff, no recuerdo bien qué número es, pero el dibujo que trae es así. Más, menos. Luego aquí tenemos una resistencia. Luego acá, aquí, baja otra resistencia. Un más y un menos. Aquí. Esta tiene 5 voltios. Ahora aquí. Pucha. Y acá. Aquí. Bueno, esto es. Esta de 10 voltios. ¿Ves que ahí ya dan datos? Los datos me van a ayudar a poder determinar lo que no sé. Aquí me dicen que pasa una corriente I1 hacia abajo. Ya me dan el sentido. Esto tiene 30 ohmios. Y van a ver qué bonito. A mí me gusta mucho este tema. Si usted lo trabajan ordenados, es muy bonito. Es como jugar un sudoku, como seguir ciertas reglas y llegar a un resultado. Bueno, ahí está. Ese es el problema. Voy a ver si lo encuentro. Aquí dice que es el 24 en esta edición del libro. Vamos a ver.
creo que... Bueno, no, creo que esta edición... 24, 22, 23, 24. 26, 52. No, no importa, no sé dónde estará. Pero sí se entiende el dibujo, por lo menos, para que le hagamos Kirchhoff a esto. La idea es poder encontrar los valores de la corriente I1 y la corriente I2. Sí. ¿Se entiende el dibujo? Sí, profe. Ok. Hagámosle a ver entonces. Vamos a ver. Que tengo un perro aquí a la par mía, vieras como joven. Ahí para abajo. Ah, no. Bueno, no importa. Ahí se escuchan un perro ahí rascándose. Y es un salchicha, entonces es demasiado chineado. Viera lo que cuesta que se desapegue. Ok, bueno, ahí tenemos esto. Empecemos a hacer las mallas. ¿Cuál es el primer paso y qué es lo que les recomiendo? Que se hagan. Entonces, yo voy a escoger una malla acá, que es este sentido, y voy a empezar con esa. Con esa voy a generar mi primera ecuación. Entonces, no sé dónde la quieren empezar, eso ya es, puede ser en este nodo, este de acá. Si empiezo ahí, en ese sentido, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí voy para arriba. ¿Y qué pasa? Me topo la corriente I1. Entonces, alguien que me diga cómo debo poner el primer valor. Positivo o negativo. Recuerden que todo es poner voltaje. El voltaje es I por R. ¿Cómo debería poner? Negativo o positivo. Este valor. Me la estoy topando, la corriente. Es negativo, ¿no? No. De hecho, es muy común. A mí me pasaba que como me la estoy topando, piensen que es negativo. Siempre que se la topen es positiva. Cuando van en el mismo sentido, es negativa. Ahí positiva. Estamos. Vamos, seguimos el recorrido de la malla. Por aquí, vamos por acá. Seguimos por acá. Y ahora bajo acá. Esto es una FEN. Voy de más a menos, entonces pongo la FEN negativa. Aquí no hay que poner multiplicación de nada porque ya es el valor del voltaje. Y recuerde que es una suma de voltajes. Y regreso al nodo. Regresé al mismo punto. Esto es igual a 0. Vean qué bonito. Ya de acá tengo una ecuación. Voy a ponerle 1. Solo por práctica, sigamos haciendo todas las mallas, ¿verdad? Pero vean que de ahí ya yo obtengo el valor de la corriente 1. ¿Lo ven qué bonito? Prácticamente ya salió ese valor. Vamos con otra. Vamos con la malla 2. Yo la malla 2 también le voy a dar ese valorcillo por allá. Es el recorrido de esa forma. Y vamos a ver. Voy primero, empiezo aquí en este punto. Voy por allá, voy por allá. Paso la FEN de menos a más, entonces pongo 5 voltios positivo. Pongo 5 voltios positivo. Sigo el recorrido y vea, me topo otra vez la corriente. Me la topo, tiene que ser positiva. Entonces pongo positivo, pongo la I2 por los 20 ohmios. Hasta el momento solo una incógnita. Sigo y ahora voy en el mismo sentido que la corriente. ¿Lo ven? Cuando paso por la resistencia de 30. Entonces esa es negativa. Menos I1 por 30 ohmios. Todo eso, regreso al mismo punto, igual a 0. Y listo. Ya ahí tengo mi ecuación 2. Podemos quedarnos solo con estas dos ecuaciones. Si yo quiero, hasta puedo hacer una aquí, una ecuación en el nodo, ¿se acuerdan? Cada que uno entra ahí. Y aquí entra I2.
¿Y quién sale acá? La I. Entonces, otra ecuación, I1 entra, puedo ponerla negativo, I2 entra y sumo I igual a 0. Significa que I es igual a I1 más I2. Ujú. Por si me preguntan la corriente que pasa por, no sé, por la FEN de 10 voltios, una cosa así. Pero igual, lo que me están preguntando es I1 e I2. Entonces, vean de la ecuación 1, para eso eran las mallas, para encontrar las ecuaciones. De la ecuación 1, prácticamente sé que I1 es igual a, paso los 10 voltios del otro lado, a sumar, y me queda esto. ¿Cómo despejo el I1? Ese 3 ohmios lo mando ahora a dividir. Entonces, la I1 sería 10 voltios entre 3 ohmios. ¿Cuánto da eso? 0,33, ¿verdad? 3.33. 0,33 amperios. Ya tengo el valor de la corriente I1. Ahora, conociendo el valor de la corriente I1, podemos despejar I2 de la ecuación 2. ¿Lo ven? ¿Por qué no uso la de los nodos? Porque no me sé la corriente total. Si me supiera la corriente total y ya conociendo el valor de I1, pues nada más hago un despeje, pero no la conozco. Entonces, despejemos I2. ¿Dónde está la ecuación? Ahí está. I2 quedaría por 20 ohmios igual a, todo esto lo mando al otro lado, y 1 por 3 ohmios menos 5 voltios. Y esos 20 ohmios lo mando a dividir, y 1 por 3 ohmios menos 5 voltios entre 20 ohmios. Si notan, estos problemas no es que tengan una ecuación, no hay una ecuación para resolver un problema según los datos. Hay que casi que, partiendo de las mallas, obtener nuestras ecuaciones y luego hacer despejes, según lo que nos piden. La I1 me había dado 0,33 por 3 ohmios menos 5 voltios. ¿Cuánto da esto? Alguien que me haga este resultado y me dice cuánto les da. ¿Me avisan? Nada más. ¿Cuánto les da? Hay un resultado negativo. 4.01. Ok, ahí hay algo está mal. A todos les está dando así. A mí me dio menos 0,20. Sí, está dando negativo. Ok, vamos a ver. Revisar un toquecito. 5 voltios, vamos a ver, de menos a más 5 voltios. Más I2 por 20. Ok, paso por acá. Menos I1 por 30 ohmios. Dame un chance para revisar. Y eso igual a 0. Pasé esto positivo y 1 por 30. Ah, yo creo que ya vi cuál. No sabe. Profe, es que al hacer la división de 10 sobre 3, el resultado da 3,33, no 0,33. Ya. Sí. Sí, tienes razón. 10 dividido entre 3. 3,33. Sí, claro.
Pongámosle 3,33. Sí, ahora no es 0,33. Ya aquí cambia la cosa. 3,33 por 3 va a ser mayor que 5, entonces sí me va a dar un número. Porque si les da negativo, a veces pasa que la corriente da negativa es porque uno dio mal el sentido a la corriente. Entonces tiene que volver a hacerlo y cambiar el signo de la corriente, o sea, ponerla hacia otro lado. Porque algo está haciendo que la ecuación no dé. Me dicen ahora cuánto da el nuevo resultado. 0,25. ¿Ves? Ahora sí. 0,25. Entonces, si me preguntaran la corriente total, que ya sabemos que sería la que pasa por la FEN, esta FEN de acá, la de 10 voltios, la FEN mayor, esa corriente total sería de 0,25 y eso lo sabemos por la ecuación de las mallas, digo, perdón, de los nodos, más 3,33. ¿Ah? ¿Cuánto da la corriente total? Es que desconecté la tablet. Yo sé cómo es que cuesta escribir con el touchpad. Ajá. ¿Cuánto da eso? 3,58. Esa sería la corriente total. Amperios. Listo. Por el momento, vamos a hacer solo estos dos problemas. Este de Kirchhoff y este de circuitos. Yo les voy a compartir más problemas para que estén viendo. Vamos a retomar por lo menos dos problemas más antes de empezar la tutoría del martes. Me parece importante. Uno de Kirchhoff. Tal vez el que vayamos a hacer de Kirchhoff ya sea más grande. Un problema que nos lleve bastante tiempo y que sea una malla bastante grande con varias baterías y demás. Y unos de resistencias paralelo, en serie, combinadas. Ujú. ¿Para qué? No embotables, ¿verdad? Para que la tutoría no dure más de hora y media. Y bueno, se vayan con esto primero. No sé, espero que me hayan entendido, que hayan entendido un poco la idea del capítulo, qué era un circuito de corriente directa, qué es una resistencia, cómo es una combinación en serie, una en paralelo, cuáles son las reglas de Kirchhoff, las sumatorias de voltajes, las sumatorias de nodos, cómo se hace una malla para obtener una ecuación y que de esas ecuaciones después obtener datos. Espero que eso haya quedado claro y que eso les ayude a poder practicar.